En esta oportunidad vamos a continuar con los vídeos de ecuaciones diferenciales ordinarias, continuando con las diferentes formas de ecuaciones que nosotros podemos encontrar y también de la forma como se puede resolver cada una de ellas. Hay que ver de que siempre tenemos una correspondencia entre el tipo de la ecuación diferencial ordinaria y su modo como resolverla. O sea que para cada tipo hay una forma de resolverla. Muchas veces se lo llama también de la manera como se resuelve la ecuación diferencial. Ok, vamos a ver entonces. Ya en una parte de los vídeos hemos visto lo que se llama el método de variables separables, que sería entonces el primera de las formas de resolver una ecuación diferencial por el método de variables separables. Por eso también se lo llama muchas veces ecuaciones de variables separables. Ya no la vamos a repetir separables, sino vamos a continuar, porque esto ya está hecho en un vídeo, en el vídeo anterior. Vamos a continuar con las otras diferentes formas que hay de ecuaciones diferenciales, y la siguiente sería entonces ecuación diferencial ordinaria, pero homogénea. Homogénea. Las homogéneas, ¿qué significa? Significa que primero son de la forma una expresión m en x, y multiplicado por el diferencial de x más una expresión en x, y multiplicado por el diferencial de y, y todo esto es igual a 0. Esto es la forma típica de una ecuación diferencial homogénea. El problema está en que tanto el m como el n tienen que ser funciones homogéneas y del mismo grado. Funciones homogéneas y del mismo grado. ¿Qué significa funciones homogéneas y del mismo grado? Significa que deben cumplir con las siguientes propiedades del mismo grado. O sea que, por ejemplo, colocaríamos, si tenemos que la expresión m a la x lo multiplicamos por un t y a la y lo multiplicamos por un t, resulta que de esta expresión podemos factorizar el t, pero elevado al grado. Y nos quedaría entonces t a la n multiplicado por la misma expresión en x, y. Análogamente la n, si a la x lo multiplicamos por el t y a la y lo multiplicamos por las mismas variables, factorizamos el t y justamente nos va a dar n y n. Eso significa de que son homogéneas ambas y del mismo grado. Y aquí sería n en x, y. Esto es lo que significa entonces ser homogénea y del mismo grado. Pues bien, ahora, ¿cómo podemos resolver entonces estas ecuaciones diferenciales? Se usa el cambio de variable de la siguiente manera. El cambio sería que la y va a ser igual a una variable nueva u multiplicado por la x. Claro que la u también dependería de la x. Que haciendo este cambio y sustituyendo la y de la ecuación diferencial por este valor, pero también tenemos que calcular el diferencial de y o la derivada en todo caso. Por lo tanto, derivando esta expresión nos quedaría que la y' va a ser igual, esto se deriva como un producto, derivada del primero que sería la u' por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, multiplicado por la derivada del segundo, que derivada del x con respecto a x sería 1. Entonces nos quedaría esto como derivada. Y estas dos cantidades habrá que reemplazar en una ecuación diferencial. ¿Vale? Y de aquí nos lleva esa sustitución a una ecuación diferencial, pero de variables separables. EDO de variables separables. Variables separables. ¿Ok? Entonces, en este resumen que estamos haciendo, separables, vamos a ver todos los tipos para después, en otros vídeos posteriores, claro, hacer ya la aplicación de lo que estamos viendo acá. Y sería fundamental que vosotros hagáis un resumen, como el resumen que estamos viendo acá, sacarlo una hoja aparte, imprimirlo y tenerlo a la mano para poder, digamos, aplicarlo a los problemas. Que podemos dejar algún problema aquí, por ejemplo, resolver. Y diríamos entonces que el primer problema, x por la y' va a ser igual a raíz cuadrada de x al cuadrado menos el y al cuadrado,
y todo esto más el i. ¿Será de la forma de la ecuación homogénea? Podemos visualizarlo de esta forma y plantearíamos entonces, tenemos que poner esta EDO bajo esta forma. Una magnitud por dx más otra magnitud por dy. Entonces digo, este diferencial de la i' la podemos enunciar o describir de la siguiente forma. Sería entonces la x por la i', que sería derivada de i respecto de x, y esto sería toda esta cantidad. Raíz de x al cuadrado menos el i al cuadrado más el i. Bien, ahora digo, s de x la podemos pasar a este miembro. Y nos quedaría entonces el x por el diferencial de y, sería toda esta cantidad del segundo miembro, x al cuadrado menos el y al cuadrado, más el y multiplicado por el diferencial de x que pasa a multiplicar al segundo miembro. Bien, para ponerlo bajo la forma que nosotros queremos, el formato de la ecuación homogénea, esto la podemos pasar al segundo miembro y nos quedaría entonces raíz cuadrada de x al cuadrado menos el y al cuadrado, más el i por el diferencial de x, esto que pasa para allá, menos el x por el diferencial de y es igual a 0. Esto sería entonces nuestra ecuación bajo el formato de lo que nosotros buscaríamos para la ecuación diferencial ordinaria y homogénea. Pues bien, eso significa que el que acompaña al diferencial de x es el m y el que acompaña al diferencial de y es el n. Por lo tanto, colocaríamos esto para nosotros vendría a ser 1, el m, y el menos x vendría a ser el n. O sea, el m en x, y vendría a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos el y al cuadrado más el i. Y el n en x, y, aunque dependa únicamente de x, va a ser igual a menos x. Yo digo, ¿será homogénea estas expresiones? Yo creo que sí, porque aquí este término que está bajo el signo radical es de segundo grado. Al sacarle la raíz cuadrada aparece todo este término de grado 1. Como este es de grado 1 y este es de grado 1, entonces este es de primer grado, homogénea de primer grado. Y esto también es homogénea de grado 1. Ambas son homogéneas, por lo tanto diríamos, cumpliría la condición de homogeneidad, que lo pueden verificar vosotros. ¿Hacer de qué manera? Hacer de esta forma. Vamos a verificar esto y plantearíamos, multiplicamos el t, el x por la t y la y por la t, y nos quedaría entonces que la primera, mtx, ti, vendría a ser, donde aparece x multiplicaríamos por la t, y sería raíz cuadrada, t al cuadrado x cuadrado, menos la i también se multiplica por la t, al cuadrado y al cuadrado, más el i. Y esto vendría más el t por el i. De aquí sacamos el t al cuadrado, con este t que sale de acá, de aquí sale t, de aquí t multiplicado por lo que queda. Y lo que queda justamente es t a la 1, sería el m en x, y. De idéntica manera se puede verificar para la variable n, o sea que es homogénea. Esto significaría que hacemos el cambio, y el cambio sería la i es igual a u por el x, y de aquí hemos dicho ya que la i' sería la u' por la x más la u. Y esto la reemplazamos en la EDO. Por lo tanto, de donde aparece i colocaríamos esto, y donde aparece la i' la tenemos aquí, pero el de x pasa aquí a dividir al diferencial, que sería ya la i'. Por lo tanto, colocaríamos raíz cuadrada de x al cuadrado menos el i al cuadrado, pero el i es esta magnitud, al cuadrado, u al cuadrado, x cuadrado, menos el u al cuadrado, x al cuadrado. Todo esto raíz, más el i, pero el i de nuevo es u por x. Y todo esto menos el x por el de x pasamos a dividir, o sea, el i'. Y el i' es todo esto. Sería entonces el u' por el x más el u, y todo esto tiene que ser igual a 0. De esta magnitud sacaríamos nosotros el x como factor común, que sale como x porque está afectado de la raíz. Y de aquí también sale el x. Por lo tanto diríamos, saco el x de acá y me quedaría entonces, ¿cuánto? 1 menos u al cuadrado. Por acá saco el x y me quedaría únicamente más el u.
y esto por x menos el x por este paréntesis. U'(x) más el u y todo esto es igual a 0. Vemos ahí de que el x por acá y el x por acá se me va. Por lo tanto diríamos que esto va a ser igual a esta manera. Colocamos esta magnitud, desaparecemos el paréntesis que con el menos cambia el signo a todo ello y nos quedaría raíz cuadrada de 1 menos el u al cuadrado más el u menos esta magnitud, u' por el x menos el u. Y todo esto es igual a 0. Se me va el u, esto lo puedo pasar al otro miembro y me quedaría 1 menos u al cuadrado, va a ser igual a ¿cuánto? A la u' por la x, que a la final de cuentas sería 1 menos el u al cuadrado, va a ser igual a la x, por la u' sería derivada de u respecto de x, y ahora tengo ya una de variables separables. Separando variables me quedaría, las que tiene x lo paso al primer miembro, la que tiene u la paso al segundo miembro. Esto que está en el denominador, la x pasaría arriba y el x que está arriba bajaría abajo. Por lo tanto me quedaría diferencial de x partido de x va a ser igual diferencial de u, y esto que baja al denominador, diferencial de u, la raíz de 1 menos el u al cuadrado. Ya hemos separado variables, aquí lo integramos y lo integramos, logaritmo neperiano, esto ya es un arco coseno, entonces ya la tendríamos la solución hecha por aquí. ¿Está ubicado? Eso sería entonces la forma como, digamos, resolver una ecuación e identificar una ecuación diferencial homogénea. Bueno, continuamos con los otros modelos, que sería entonces por acá una ecuación, por ejemplo, exacta, 3. EDO exacta. Y para que una EDO sea exacta, tiene que ser de la siguiente forma. Primero tiene que ser de la forma casi muy parecida a la homogénea, pero cumpliéndose cierta condición. Diferencial de x más el n en x, y por el diferencial de y igual a 0. Aquí no necesariamente y el m y el n tiene que ser homogénea, porque si no estaríamos en el caso anterior. Para que sea exacta, debe cumplir con esta condición. Que la derivada parcial del m con respecto al i, o sea, la derivada cruzadas, del m con respecto al i, tiene que ser igual a la derivada parcial del n con respecto de x. Eso implicaría que la derivada del m con respecto a y debe ser igual a la derivada del n con respecto a x. Si cumple la derivada cruzadas que son iguales, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Por lo tanto, debemos calcular una función potencial u. Debemos calcular una función potencial u en x, y, que su derivada, su diferencial, sea de esta manera. Su diferencial sea. Y colocaríamos, como es una función de dos variables, el diferencial de esta magnitud va a ser igual la derivada parcial del u con respecto de x por el diferencial de x, derivada parcial de u con respecto a y, por el diferencial de y. Y observo y comparo este segundo miembro más que todo con la ecuación diferencial que estamos analizando. Comparo esta expresión con el segundo miembro. Y digo, para que esto corresponda a un término al otro, es que el m tiene que ser igual al diferencial de u con respecto a x. Porque eso está por el de x y eso está por el de x. Y en el otro término, que esto que está acá, que está multiplicado por el de y, debe corresponderse con este término, que sería diferencial de u con respecto a y. Por lo tanto, sacamos las dos condiciones que debe cumplir una ecuación diferencial exacta para poder resolverlo, y colocaríamos por acá condiciones para calcular el u. Condiciones para calcular el u. Y diríamos entonces, la primera de las condiciones es que Sm en x, y debe ser igual a la derivada de u con respecto de x. Y la segunda,
que el n en x, y debe ser igual a la derivada del u con respecto de y. De aquí despejaríamos una función u y de aquí despejaríamos una función u. Pero tiene que ser la misma, o sea, si aquí, por ejemplo, hay un término en x, por ejemplo, que sea de la forma x al cuadrado sobre 2, más un término en y, que sería y, yo qué sé, 2y, más una constante, y aquí tengo que me da, ¿cuánto? Una función en x, más una función en y acá sería ¿cuánto? Más 2y, más otra constante. Entonces yo digo, para que estas dos sean iguales, ya que estos son iguales, la constante tiene que ser la misma y la f de x tiene que ser esta. Por lo tanto, sacaríamos de que esa u vendría a ser el f de x, que es esto, sacar lo común de ambas, x al cuadrado sobre 2, más el 2y, más esa, y esto sería entonces nuestra función u, en el supuesto que nos dé al integrar esto, estas expresiones. Bien, vamos a analizarlo en un problema. Esto es aprender y correr, o sea que aquí no hay va, casi podemos decir, como yo siempre lo tipifico a este tipo de problemas, ya no es un problema de matemáticas, sino más que todo es un problema de oftalmólogo, porque a la final de cuentas, con solo verlo y seguir la secuencia del cálculo, llegas a la solución. Lógicamente, teniendo en cuenta ahí todos los parámetros que significan los métodos de integración. Vamos a analizar, por ejemplo, me dicen resolver. Resolver me dice, por ejemplo, una expresión que sea el y al cuadrado por el diferencial de x más el 2 veces xy por el diferencial de y, este es igual a 0. O sea que digo, esto para mí vendría a ser mi m y esto para mí vendría a ser mi n. Primero de lo primero observo acá y digo, hombre, la m de segundo grado y la n de segundo, ¿la puedo resolver como homogénea? Pues sí, señor. Se puede resolver por homogénea, pero yo lo quiero ahora por el método de las diferenciales exactas. Por lo tanto, digo, si el m para mí es el y al cuadrado y el n es igual a 2xy, lo que debo calcular yo es la derivada cruzada, derivada de m respecto de y, derivada de m respecto de y, y por acá la derivada de n respecto de x, derivada de n respecto de, que en algunos autores, libros, profesores le llaman no mn, le llaman pq, eso ya nomenclatura, o sea que, pero hay que basarnos aquí en el criterio que tenemos que hacer para resolverla. Por lo tanto, derivando la expresión con respecto a y, la primera sería entonces 2 veces y, y derivando la segunda con respecto a x, pues sería 2 veces y. Amigo, estos son iguales. Las cruzadas son iguales. Entonces, estamos en una EDO exacta. Estamos en una EDO exacta. Esto significaría que debemos calcular esa función u. Para calcular la función u, debemos irnos a las condiciones. Y las condiciones ya lo vimos. Que la primera nos decía de que el m es igual a la derivada de u respecto de x y el n derivada de u respecto de y. Pues bien, vamos a verlo aquí en el problema y tendríamos la primera, el m, ¿qué es esto? Sería entonces el y al cuadrado va a ser igual a la derivada de ¿quién? Derivada de u respecto de x. Derivada de u respecto de x. Y la segunda, de que el n es la derivada de u respecto de y. La segunda es derivada de u respecto de y. Por lo tanto, colocaríamos aquí de que el n ¿quién es ahora? 2 veces xy, va a ser igual a la derivada de u respecto de y. De aquí diríamos, despegamos el diferencial, ya lo convertimos aquí en derivada ordinaria. Sería el de x pasa para acá, sería y al cuadrado por el de x. Y de aquí, despejando el diferencial de u, nos quedaría entonces el de y para acá, 2 veces xy por el diferencial de y. Pues bien, integramos ambos lados, integrar. Nos quedaría entonces de aquí, de la primera, de que el u va a ser igual a y al cuadrado por el x, porque el y al cuadrado es una constante, la que está variando en la x, la constante sale fuera de la integral, sería y al cuadrado por la x, más una constante integración, pero esa constante integración, como estamos derivando con respecto de x,
va a estar en función de y. Va a estar en función de y. Porque el y para esa integral se mantiene constante y la que varía es la x. Amigo, vamos a analizar